Perfecto. Ahora sí ya me dan el pase de que efectivamente estamos conectados. Me presento, mi nombre es Paula Tapia León, yo soy abogada de profesión, trabajo en la Municipalidad de Los Ángeles, específicamente en la unidad de la Oficina de Intermediación Laboral del municipio, OMIL, como la conocen muchos. Estoy encargada además de todo lo que es la línea de migrantes de la Municipalidad de Los Ángeles desde el año 2018. Y tenemos una cercanía con el centro de negocio, y aquí específicamente hemos trabajado lo que es la capacitación en contratación de empleados extranjeros y de otros desde el mismo año. En este contexto y en relación a la calamidad pública, a la pandemia mundial que estamos viviendo, es de que el director del centro de negocio, don Manuel Velázquez, me ha solicitado, ya con alta anticipación, el que pudiésemos hacer esta relatoría vía streaming para poder trabajar con los empleadores asociados al centro de negocio y público en general, y para tener una información recabada respecto a qué hacer en esta situación tan excepcional en la cual nos encontramos, en relación a cómo despedir, cómo desvinculo a mis trabajadores cumpliendo con la legislación laboral vigente, al mismo tiempo también existiendo de que efectivamente todos esperamos de que esta situación se solucione a la brevedad, lo cual lamentablemente parece que va a ser algo que no va a ocurrir en lo inmediato. Y para esto, el gobierno y el Poder Legislativo promulgó una ley en tiempo récord. Eso también nos dice de que efectivamente podemos generar legislación sin tanto trámite, o como se conoce popularmente, que duerman años en el Congreso, ¿cierto? Esta ley tiene por objeto proteger las fuentes de empleo y al mismo tiempo también darle alternativa al empleador para que el impacto económico, que yo creo que va a ser la segunda pandemia que lamentablemente vamos a tener como sociedad, no sea tan catastrófico y podamos tener alternativas. Esta capacitación, si bien obviamente nunca vamos a dejar el trabajador de lado, pero está enfocada específicamente en lo que son los empleadores, ¿ya? Bueno, como les comentaba, se legisla, se crea una nueva ley, esta ley se denomina Protección al Empleo. Esta capacitación en particular se llama Término de Relación Laboral en estado de catástrofe por calamidad pública. Como antecedentes previos, informarles informar que el 18 de marzo el Estado de Chile declara estado de catástrofe por calamidad pública, a través de un decreto supremo, ¿cierto?, número 104 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, a raíz de la pandemia mundial COVID-19. Si bien recién el 18 de marzo el gobierno de Chile declara este estado de catástrofe, efectivamente sí se había ido preparando con anticipación a través de algunos decretos de la Inspección del Trabajo y también de algunos decretos dentro de lo que es el Ministerio de Salud. Que con fecha 31 de marzo, muy reciente, se aprueba la Ley de Protección al Empleo y está entrando en vigencia el día 1 de abril. Sin embargo, es importante recalcar de que esta legislación en particular tiene efecto retroactivo, es decir, de que todo lo que contempla, lo que vamos a ver hoy día, comienza a regir no desde su promulgación, no desde que el presidente de la República hace esta cadena nacional e informa a la ciudadanía de que estamos con una nueva legislación para poder aplacar esta situación excepcional, sino que entra a regir desde el día 18 de marzo, que es cuando se declara estado de catástrofe por calamidad pública. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como municipio y comunidad de intermediación laboral estamos en cuarentena hace aproximadamente unas 2 semanas, efectivamente todo nuestro trabajo nosotros lo hemos seguido realizando desde nuestra casa. Yo estoy trabajando diariamente con los empleadores que son parte de mi cartera, digamos, de usuarios, y con trabajadores también. Y efectivamente dentro de ese contexto ya se han tomado decisiones que están dentro de lo que nos franqueaba la ley anteriormente, ¿ya? Por lo cual esta legislación es una legislación muy nueva. Cuando a mí el centro de negocios me solicita
esta capacitación estaba enfocada en lo que nos entregaba solamente el Código del Trabajo. Y hoy día nos encontramos con una legislación completamente incipiente, que es la que tenemos que empezar a aplicar en los casos excepcionales. Sin embargo, por eso es importante recalcar de que esta ley tiene efecto retroactivo, es decir, de que si yo como empleador tomé alguna decisión respecto a mis trabajadores, término de relación laboral, se dio mucho también esta figura que era como un acuerdo, ¿cierto?, que tenía que ver como con una solicitud de descanso sin goce de sueldo. Yo, si esta situación fue con posterioridad al día 18 de marzo del 2020, efectivamente la puedo subsanar a través de las herramientas que me entrega esta ley, ¿ya? ¿Qué tiene por objeto esta legislación? De que efectivamente exista la relación contractual entre empleador y trabajador subsista, de que no exista vulneración a los derechos laborales al mismo tiempo, y al mismo tiempo, obviamente, las pymes son el 90% o más del motor de empleabilidad de este país, por lo cual, efectivamente, el gobierno debía proteger lo que significa la masa que mueve Chile, y por lo cual esta legislación tiene por objeto es de que los pequeños y medianos empresarios puedan seguir subsistiendo a través del periodo de esta academia pública. ¿Qué nos entrega esta ley? Esta ley principalmente nos entrega tres alternativas, ¿ya? Y obviamente, como nos encanta los abogados decir, habrá que distinguir dependiendo de la situación. La primera alternativa tiene relación con si mi territorio ha sido, digamos, afecto a un acto de autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior. Es decir, si donde yo estoy ejerciendo mi industria, mi actividad comercial, jurisdiccionalmente este territorio ha sido decretado, digamos, por una cuarentena total, ¿ya? En este caso, si mi territorio donde yo ejerzo mi actividad ha sido decretado, la ley me faculta para celebrar algún tipo de situaciones particulares con mis trabajadores. La otra situación es si efectivamente donde yo estoy desarrollando mi actividad, que nos vamos a situar en Los Ángeles, ¿ya? Los Ángeles no ha sido declarado como cuarentena total, ni tampoco cordón sanitario, por lo cual, en las situaciones particulares que efectivamente mi actividad a desarrollar, ¿cierto?, sea afectada total o parcialmente. Y la tercera opción que nos entrega la ley es que en el caso que también lo estipula claramente y lo vamos a ver las condicionantes específicas, mi actividad se vea afectada o en su defecto haya venido afectada desde el 18 de octubre del 2019, como se denomina, desde el estallido social, y lo puedo comprobar a través de la documentación respectiva de servicios de impuestos internos, puedo solicitar la reducción de jornada hasta un 50%, por lo tanto también disminuir la remuneración de mis trabajadores hasta un 50%. Esto lo vamos a ir viendo caso a caso, ¿ya? Vamos a primero ver la situación de empleadores afectos a acto administrativo. Vamos a hacer algún tipo de pregunta. Al parecer nada, así que vamos a seguir con la exposición, ¿ya? Me gustaría saber si existe algún tipo de pregunta hasta el momento respecto a lo que se ha comentado. No. Vamos a entender entonces los empleadores afectos a acto administrativo. El 20 de marzo, nosotros aquí en Los Ángeles trabajamos con muchos empleadores que tienen que ver con el área gastronómica, ¿ya? El 20 de marzo, efectivamente, la autoridad sanitaria, a través de una resolución, ¿cierto?, establece de que todos los restaurantes, con el objeto de que no exista la conglomeración de personas, tienen que cerrar sus puertas y solamente podrán trabajar a través de delivery. Esto ha sido una afectación
grande. Yo he trabajado con muchos empleadores de esta área, con los trabajadores también. Todos tienen la intención o la esperanza de que esta situación se vaya a reanudar, pero efectivamente se tienen que tomar medidas concretas, además entendiendo de que esta área en específico tiene que ver con el día a día. Digamos, si me ingresan, yo puedo subsistir. Si no ingresa, no hay forma de que podamos seguir trabajando. Entonces, en este caso, también estaríamos hablando de que hay un acto administrativo, ¿ya? Hay un acto administrativo de una autoridad, una declaración, un acto de declaración de autoridad que a mí no me permite de seguir desarrollando mi actividad comercial en particular, ¿ya? En este evento, ¿cierto?, que existe una declaración de autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que implique la paralización de actividades en toda parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Si yo tengo mis trabajadores, esto es importante, esta ley procede específicamente respecto a los trabajadores que están regulados por el Código del Trabajo. O sea, nosotros podemos estar regulados por el Código del Trabajo, por los estatutos administrativos, estatutos docentes, en su efecto por el Código Civil para tener prestaciones de servicio. Esta ley solamente procede a quienes tienen una relación de subordinación y dependencia regidas por el Código del Trabajo y que además deben estar afiliados al seguro de cesantía. Si mis trabajadores no tienen esas dos calidades o requisitos copulativos, efectivamente la ley de protección al empleo no podría, digamos, aplicarse. Tendríamos que ver las alternativas que nos plantea la ley respecto a otras situaciones, ¿ya? Entonces, como le digo, los trabajadores del seguro de desempleo, que lo regula la ley 19.728, podrán hacer uso de lo que establece esta ley. Además, esta resolución, ¿cierto?, de acto o declaración de autoridad debe ser dictada por el subsecretario de Hacienda, que señale las zonas afectadas, y también debe ser suscrita por el subsecretario del Trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Los trabajadores tendrán derecho al seguro de cesantía. Es decir, en estricto rigor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo voy al empleador subsanar? No como empleador, sino que cómo mi trabajador va a poder subsanar este periodo en que vamos a suspender la relación laboral. Se va a pagar a través de su seguro de cesantía. Si sus ahorros o su fondo no es suficiente, entrará el Fondo Solidario del Estado, ¿ya? Vamos a ver, me llega una pregunta. Vamos a... una pregunta de Recreatívate. He escuchado harto Recreatívate, o creo que es una chica emprendedora que le ha ido bastante bien, ¿ya? Es una empresa que ofrece servicios de juegos para niños, cerró el 16 de marzo voluntariamente. Pregunta si se puede acoger, ¿ya? Efectivamente, como dije en un principio, esta ley tiene efecto retroactivo, ¿ya? Por regla general, la legislación entra en vigencia una vez que se promulga, y muchas veces se promulga la ley y entra en vigencia con mucha posterioridad. Cuando la ley tiene efecto retroactivo es un caso bastante específico, y en este caso esta ley lo tiene. Sin embargo, como lo dije en un momento, en un principio, esta ley solamente tiene efecto retroactivo de los hechos o actos que hayan ejercido los empleadores para sus trabajadores desde el día 18 de marzo en adelante, ¿ya? Del 18 de marzo de 2020. ¿Por qué? Porque es ese día cuando el gobierno decreta estado de catástrofe por calamidad pública, ¿ya? Por lo cual, esta ley entra en vigencia desde esa fecha. Lamentablemente, si yo tomé algún tipo de resolución, si yo decidí cerrar, si yo decidí finiquitar o terminar relación laboral con mis trabajadores, con anterioridad a esa fecha, lamentablemente no puedo acogerme a esta ley. ¿Qué más señala? De que Yolanda consulta si las personas que reciben sueldo mínimo se les puede bajar la remuneración. Específicamente,
la ley no establece un mínimo de remuneración para poder hacerlo, ¿ya? Ahora hay que ver cuál es la situación en particular. Por eso tenemos que saber si a nuestros trabajadores nosotros como empleadores, bueno, yo no soy empleadora para nada, pero siempre lo hablo como en forma bastante empática. Como empleadores tenemos que obviamente saber de que somos un negocio, pero también tenemos que siempre tomar en consideración de que detrás de nuestro negocio hay familias. Por lo cual, yo siempre un poco llamo al diálogo en que esto sea bastante convenido y que también nosotros seamos capaces de ser empáticos y saber qué es a lo que nuestro trabajador más le sirve, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer, poder ocupar la ley, ¿cierto? Y saber qué es lo que a ellos más les sirve. La legislación en específico, señora Yolanda, no habla en ningún momento de que debe existir un mínimo remuneracional, pero aquí sería importante que pudiésemos ver posteriormente a esta capacitación. Yo voy a dejar mi número, mi contacto y al mismo tiempo mi correo electrónico para que podamos ver las situaciones caso a caso. En estas situaciones tan excepcionales la casuística lo es todo. Entonces, es importante que podamos ver caso a caso si efectivamente, eventualmente a sus trabajadores les conviene, por ejemplo, acogerse a un pacto de suspensión o en su efecto les conviene acogerse a la reducción de jornada o en su efecto también les puede convenir en momentáneamente algún tipo de término de relación laboral, ¿ya? ¿Cómo se va a financiar esta situación en particular que nos entrega esta ley de protección al empleo? Como les decía, con los fondos de seguro de cesantía, ¿ya? Con el fondo de seguro de cesantía, en el caso de los contratos a plazo fijo por obra faena, y en el caso de los contratos indefinidos del 0.6, los porcentajes y meses que se establecen en la tabla del artículo 15 de la ley 19.728, la cual regula específicamente lo que es el seguro de cesantía, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, de que yo tengo un restaurante, ¿ya? Y la resolución sanitaria establece que no puedo seguir trabajando, pero esta resolución sanitaria es por menos de un mes, ¿ya? En este caso, el seguro de cesantía pagará progresivamente los días en que dure el acto de autoridad o el acto de autoridad. Que también, ¿qué pasa? Por ejemplo, que existe un acto de autoridad, mi trabajador haya sido acogido, se haya acogido, digamos, al pacto de la suspensión, y posteriormente él decide, se enferma y trae un tipo de licencia médica, se suspende el pacto y se suspende también el pago del seguro de cesantía y comienza a regir, digamos, las prestaciones que tienen que ver con enfermedades. ¿Qué es el pacto? ¿Ya? Vamos. ¿Qué es el pacto específicamente? ¿Y qué es el pacto de suspensión? ¿Ya? Es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, el cual debe constar por escrito y debe ser acompañado también a través de la resolución de autoridad, que a mí no me permite seguir trabajando, en donde yo voy a suspender la relación laboral por un plazo máximo de hasta 6 meses, ¿ya? Puede ser un plazo mínimo de un mes y máximo un 6 meses. Se suspende la relación laboral. ¿Qué se termina con la suspensión de la relación laboral? Se elimina, digamos, la obligatoriedad del trabajador de prestar los servicios al empleador y el empleador no tiene la obligación de pagar la remuneración al trabajador. Esencialmente es eso. El trabajador no debe ir a trabajar y el empleador no debe pagar la remuneración. ¿Qué subsiste dentro de este pacto de suspensión por acto de autoridad? Subsiste el que yo como empleador debo seguir pagando las cotizaciones previsionales de mi trabajador, ¿ya? Enterarlas mes a mes, como si usted lo hubiese, digamos, por el sueldo o por la remuneración bruta que él percibe. Debo hacer todos los descuentos que establece el artículo 58 del Código del Trabajo. Y al mismo tiempo subsiste la relación de subordinación y dependencia. Es decir, que para efectos, por ejemplo, después de un despido en sí de la empresa u otros,
el periodo de suspensión por acto o declaración de autoridad se reputa, digamos, trabajado. ¿Ya? Me llegó otra pregunta, vamos a ir viendo la forma de poder terminarla inmediatamente. Aquí dice la señorita Viviana Venegas. Quiero aclarar mi pregunta. Nosotros en marzo pagamos sueldos completos, 0 despidos. Solo quería saber si emprendimientos como nuestra recreación se pueden acoger a la ley según resolución sanitaria. En este caso, Viviana, la resolución sanitaria procede específicamente respecto a lo que tiene que ver con la línea con la área gastronómica. Ya la resolución sanitaria habla del área gastronómica. Yo, recreativamente, por lo que tengo entendido, me podría aclarar, tiene que ver, digamos, con algo como de ejercicio y ese tipo de, no sé, caso dentro de tu rubro está lo que tiene que ver con elaboración de alimentación. En ese caso tendríamos que ver la resolución sanitaria en específico y ver, los abogados lo que hacemos es interpretar la ley, interpretar declaraciones, interpretar resoluciones y ver caso efectivamente podríamos ver la opción de acogerte dentro de eso. Pero es importante saber para las personas que se están incorporando que esta ley nos franquea 3 alternativas como empleadores. Primero, el acto o declaración de autoridad. Segundo, si efectivamente mi actividad comercial ha ido sufriendo mermas económicas, ¿ya? Y ahí hay tres situaciones también. Y eventualmente dentro del mismo contexto, yo poder rebajar la jornada laboral de mis trabajadores, ¿ya? Entonces, no solamente creamos de que si no existe un acto o declaración de autoridad, yo no voy a poder hacer nada. No, esta ley contempla las otras situaciones porque nuestro país es largo y flaco y todos tenemos diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, y además de que no todas las actividades efectivamente se van a ver mermadas por un acto de declaración, o sea, no todas nuestras actividades se van a ver, digamos, afectadas por un acto de declaración de autoridad. Déjame un segundo para poder aquí ver la presentación. ¿Ya? Vimos lo que es el financiamiento. ¿Qué trabajadores no se van a poder acoger no se pueden acoger a esta ley en específico o al acto a la suspensión, digamos, al pacto de suspensión del contrato de trabajo? Primero, el trabajador que al momento de dictarse el acto de declaración de autoridad hubiese suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento, ¿ya? Por ejemplo, alguien que ya se haya creado alguna otra forma, algún empleador que se haya puesto en la situación de que no iba a poder seguir trabajando y que hayan creado otro instrumento. Ellos tampoco podrían haberse sometido, se nos podrá someterse a la aplicación de esta ley. Y tampoco quienes, que también ha pasado mucho, y imagino que ustedes como empleadores lo han visto, es de que efectivamente muchas personas solicitaron inmediatamente licencias médicas cuando no fue posible solicitar la cuarentena a través de lo que establece el Código del Trabajo. Entonces muchas personas, a objeto de poder resguardar su integridad y su salud, se solicitaron licencias médicas, esas personas también no van a poder acogerse, digamos, a esta ley. Como empleador, ¿qué debo hacer? ¿Ya? En el caso de suspensión por acto de autoridad, por acto o declaración de autoridad, tengo que tener mi declaración de autoridad, es decir, específicamente, a mí me afecta esto, con esto yo puedo entonces acogerme al pacto de suspensión de relación laboral, por un periodo máximo de 6 meses, periodo mínimo 1 mes. ¿Quién paga el fondo de seguro cesantía? ¿Ya? Como empleador, ¿qué obligación tengo? Debo solicitar hasta la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de forma electrónica preferentemente, entendiendo que estamos en una pandemia mundial, entendiendo de que el contagio es súper alto. La idea es de que nadie, ni trabajador ni empleador, deba acudir
físicamente, digamos, a la AFC, porque nos vamos a exponer. ¿Se entiende? Hoy día, en la mañana, obviamente había largas filas en Santiago en la AFC, la gente está desesperada, necesita cobrar su seguro de cesantía y se entiende que lo va a hacer. Sin embargo, uno debe siempre aconsejar de que efectivamente no haya un GAM, ¿ya? La prestación le corresponde, entonces, ¿qué te va a hacer el empleador? Debe solicitar al Fondo de Seguro de Cesantía, ojalá de forma electrónica, que la prestación le corresponde a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración de autoridad. Ya el empleador debe presentar una declaración jurada, simple, que dé cuenta que él o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación junto con la información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador. La información necesaria obviamente tiene que ver con contrato de trabajo, con la liberación de mi trabajador, con pago de cotizaciones previsionales y con todo, digamos, con la carpeta que tenemos nosotros de nuestro trabajador siempre en forma muy ordenada. Ya se lo tengo yo, lo tendrá que tener mi contador. ¿Ya? Es importante que el empleador es responsable. Esta ley entrega las disposiciones y el procedimiento de estas tres facultades, pero también después establece una serie de sanciones, que también las vamos a ver en su momento, ¿ya? Y por lo cual el empleador será responsable de la veracidad de la declaración del documento. O sea, tengo mi acto de declaración de autoridad, me voy a acoger a lo que establece la ley a través de un pacto de suspensión. Paso 3, debo informar, digamos, solicitar a la AFC con la nómina de mis trabajadores de que efectivamente yo me voy a acoger, mis trabajadores se van a acoger, digamos, a este beneficio, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si por error omito a un trabajador? En este caso, el trabajador, respecto del cual no se haya solicitado el beneficio, podrá individualmente requerir la prestación establecida en la sociedad administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente también de forma electrónica, presentándose para tal efecto una declaración jurada siempre en los términos ya señalados. O sea, debe también presentar toda la documentación que yo como empleador hubiese hecho. Y con esa forma se subsana que eventualmente por algún error yo no haya incorporado a mi trabajador en esta solicitud que se hace al seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la suspensión temporal de la relación laboral? ¿Ya? Primero, el acuerdo siempre debe constar por escrito. Independiente que yo tenga mi acto de autoridad, debe constar por escrito. Vamos a ver también porque el artículo 12 nos refiere cuáles son los requisitos que debe contener mi acuerdo, mi pacto, mi acuerdo con mi trabajador, ¿ya? Eventualmente yo también puedo enviarle algún formato con posterioridad al centro de negocio y que Manuel, Matías o Camila, ¿cierto?, lo puedan socializar con ustedes para que tengan un formato tipo. Sin embargo, ayer yo me comuniqué con Eduardo Velázquez, que trabaja en la Inspección de Trabajo, también es consejero de nuestro municipio, y él me comentaba de que la Inspección de Trabajo ya está trabajando en esta plataforma, están esperando ellos que llegue la plataforma para que todas las solicitudes se hagan a través de la plataforma virtual de la Inspección del Trabajo. Como les comentaba en un principio, esto es una ley que se mete en tiempo récord. Por lo tanto, se puede sacar legislación que favorezcan a la ciudadanía en tiempo pequeño, acotado, y es incipiente, o sea, se promulgó, o sea, se tramitó el día 31, el día primero se promulga y tiene efecto retroactivo, entonces algo que está como recién comenzando, dado la situación. Ya, tenemos entonces el acuerdo de contar por escrito, debo tener mi declaración o acto de autoridad. En este caso, cuando es la autoridad, la suspensión solamente va a proceder respecto al periodo que la autoridad determine, ¿ya? Si la autoridad vuelve a prorrogar, digamos, los efectos, el acto de declaración de que yo no puedo seguir ejerciendo mi actividad comercial, obviamente se va a seguir prorrogando de ipso facto mi suspensión, ¿ya? El trabajador que ha suspendido, como le decía, de la obligación de prestar los servicios y el empleador que ha suspendido la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que constituyen remuneración, ¿ya? Bajo el artículo 41 del Código del Trabajo,
nosotros como empleador muchas veces, y sigo creyendo que soy empleadora, tenemos otras formas también de remunerar a nuestros trabajadores. Eso también se suspende, ¿ya? Solamente subsiste la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, ¿ya? En relación al pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, en relación a la ley 16.744 de enfermedades profesionales, solamente se pagará el 50% de la remuneración, ¿ya? Durante este periodo, si yo decido poner término a mi relación laboral, durante el periodo de suspensión de la relación laboral, solamente lo podré hacer bajo el artículo 161, que es necesidades de la empresa, ¿ya? Y durante este periodo también, el trabajador tendrá derecho a licencias médicas y a los subsidios y a las coberturas de seguros de invalidez y sobrevivencia se hayan o no pagado las cotizaciones. Recordemos que también otro de las medidas que ha tomado el gobierno para poder, digamos, ayudar a los empleadores es de que también se han prorrogado el pago de cotizaciones previsionales. Entonces, eventualmente, yo también puedo estar como empleador solamente declarando mis cotizaciones previsionales, pero no están enteradas, no están devengadas en la administradora de fondos de pensiones y en salud. Pero, sin embargo, bajo este periodo excepcional, mi trabajador va a seguir teniendo derecho a poder gozar de su derecho de licencia médica. ¿Ya? Sí. Vamos a seguir. Dudas, por favor, necesito que me hagan dudas. Aquí está alguna. Voy a ir cambiando también las láminas. Ahí está. Señora Marlene Yáñez, ¿existirá alguna cláusula dentro de la ley que proteja al trabajador? Ya. Refiere a lo siguiente. ¿Existirá alguna cláusula dentro de la ley que proteja al trabajador en el sentido de que yo como empleador decida acogerme a los beneficios que lo despida en diciembre del 2020? La verdad es de que me cuesta como despida en diciembre del 2020. O sea, estamos hablando de que la ley nos trae, en el caso de si hay un acto de declaración de voluntad, solamente me podré acoger al pacto de suspensión laboral mientras dure el acto de autoridad. En el caso de que no existe un acto de autoridad, pero también yo me decía acoger y cumplir los requisitos para poder acogerme al pacto de suspensión de mi empleado con el trabajador, también tengo un plazo acotado que no llegaría a diciembre del 2020. Y también respecto a lo mismo, porque son 5 meses y respecto a lo mismo jornada laboral. Por lo cual, en el caso que usted decida terminar la relación en diciembre del 2020, tendrá que hacerlo bajo las disposiciones del artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. ¿Ya? La señora Viviana si prestamos servicios a una empresa que nos mantendrá en una situación de stand-by, pudiendo asistir a ver emergencias solamente, ¿puedo suspender el contrato de trabajadores? Si prestamos servicio a una empresa que nos mantendrá en una situación de stand-by, pudiendo asistir a ver emergencias solamente, ¿puedo suspender el contrato a trabajadores? Viviana, vamos a ver la situación de en qué momento yo puedo suspender o no. Y en este caso en particular, me atrevería a decirte, digamos, anticipadamente, de que procedería quizá una jornada, ya una reducción de jornada. Pero veámoslo específicamente.
Bien. Ahora, el 18 de marzo, finiquité todos mis trabajadores por común acuerdo. Cerraron 2 locales donde se desempeñaban. Uno de los trabajadores no logró cobrar su seguro de cesantía ya que se lo rechazaron por cotizaciones insuficientes. Comenzó a trabajar en abril 2019. Trabajó con un contrato a plazo. El 18. Bueno, aquí las personas, todas, como yo lo dije anteriormente, esta ley tiene efecto retroactivo, y todas las personas que fueron finiquitadas el 18 de marzo, o sea, que yo como empleado tomé alguna resolución el 18 de marzo hacia adelante, pueden todos acogerse a esta legislación. En el caso de esta persona en particular, podríamos verlo caso a caso, y efectivamente todos sus trabajadores podrían acceder a este seguro, a esta nueva legislación que contempla el seguro de cesantía. Comparte nuevamente la pantalla. Compartir pantalla. Perfecto. Ahí sí. Ok. Disculpen por este tipo de situaciones, pero yo primera vez que ocupo Zoom, es algo nuevo para mí. Vamos a seguir entonces, voy a ir cambiando las diapos igual para que ustedes las vayan teniendo. ¿Qué ocurre si mi empresa está excluida de los efectos del acto o declaración de autoría? ¿Ya? Efectivamente, simple y corto, no podrán acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ella los efectos antes señalados. Aquí hay un caso de trabajadores de casa particular. Como ustedes saben, las trabajadoras de casa particular, después que estuvieron desprotegidas durante toda la vida, una legislación más o menos reciente, 8 a 10 años, que recién el Código del Trabajo incorpora a las trabajadoras, a los trabajadores de casa particular. Lamentablemente, generalmente, o sea, hay una asignación como de género que tiene relación con las señoras que trabajan en nuestras casas, ayudándonos en todo. Pero habla de lo que es trabajadores de casa particular. En ese caso, si existe algún tipo de duda, me gustaría que lo pudiésemos ver, ¿ya? Ayúdenos ahí, porque... Me dicen que tienen otra pregunta. Aquí Matías me dice de que, por favor, llenen la lista de asistencia que está en el chat, ¿ya? Así que les voy a pedir, chicos, que puedan llenar la lista de asistencia que está en el chat. A todos nos sirve, todos necesitamos justificar la pega, así que, por favor. Ya, aquí hay otra pregunta, la vamos a ver inmediatamente. Tengo 2 personas del equipo que trabajan a horario y en marzo pasaron a contrato. Firmaron con fecha 2 de marzo. Ellos podrán acogerse, efectivamente, Viviana, ellos podrán acogerse. Ya están regulados por el Código del Trabajo. Ahora hay que ver el tema, el caso efectivamente cumple los requisitos, ¿ya? Los requisitos para ver lo que es seguro de cesantía. Está. Un segundo. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para que yo me pueda acoger a mi seguro de cesantía, o sea, al pacto de suspensión en el caso de acto de autoridad? ¿Ya?
Los requisitos son siempre que registren 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores al decreto de la autoridad, ¿ya? O 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. Y siempre que las últimas 2 cotizaciones sean con el mismo empleador inmediatamente anteriores a la suscripción del pacto, ¿ya? Entonces, yo tengo mi requisito esencial es de que esté afiliado al seguro de cesantía que esté regido por el Código del Trabajo. Sin embargo, este trabajador debe tener a lo menos 3 cotizaciones en el seguro de cesantía, ¿ya? O en su defecto, 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 6 meses. Sin embargo, las últimas 2 cotizaciones deben ser conmigo o con el empleador, digamos, anterior. O sea, las últimas 2 cotizaciones tienen que ser con el empleador con quien vaya a suscribir el pacto, ¿ya? Entonces, eso es esencial porque muchas veces nos encontramos con personas que llevan muy poquito tiempo con nosotros. Entonces, específicamente por eso en la pregunta de Viviana. Ya Viviana me dice de que ella tenía una chica honorario, el 2 de marzo le celebró contrato de trabajo, pasaron a regirse por el Código del Trabajo, pero quizás ellas no cumplen con los requisitos de tener cotizaciones, digamos, de vengadas en el seguro de cesantía. 3 cotizaciones últimas, ¿ya? En el caso de en los últimos 3 meses anteriores al decreto de la autoridad, o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses. Y las últimas 2 cotizaciones previsionales deben ser con el empleador con quien celebren el pacto de suspensión. ¿Ya? ¿Dudas respecto a eso? ¿Tienen algún tipo de duda respecto a los pagos de cotizaciones? ¿Existen o no? Bien. Entonces, vamos a hacer un compilado. Pues para terminar con la suspensión laboral, ya la suspensión de relación laboral por acto de autoridad o declaración sanitaria, ¿ya? En ese caso, primero que todo, debo tener mi pacto y declaración sanitaria, ¿ya? Mi acto o declaración de autoridad, que a mí no me permita seguir trabajando. Segundo, debo firmar un pacto, ¿ya? Un acuerdo con mi empleador, donde voy a suspender la relación laboral. ¿Por cuánto tiempo voy a suspender la relación laboral? Lo voy a suspender por el mismo tiempo que determine el acto de autoridad. En su defecto, si este se prorroga, como lo estamos viendo, todos creímos de que en abril esto se iba a solucionar, ahora lo vamos para mayo y así sucesivamente. Si esto se prorroga, de ipso facto también se va a ir prorrogando mi acto, ya mi pacto de suspensión de relación laboral. ¿Qué debe contener este pacto? Este pacto debe contener, de acuerdo al artículo 12 de la ley, debe contener debe suscribirse de forma preferentemente electrónica a través de la plataforma que va a entregar la Inspección del Trabajo, ¿ya? Que va a habilitar la Dirección del Trabajo para este efecto, entendiéndose el pacto es suscrito electrónicamente como un anexo al contrato de trabajo que deberá contener a lo menos las siguientes estipulaciones. 1. Individualización de las partes, con indicación del rol único tributario de mi empresa, o en el caso de persona natural, el RUT, ya también la información del trabajador para poder materializar el pago del complemento a que se refiere la presente ley que regresará a la Sociedad Registradora de Fondos de Cesantía. La duración y fecha y entrada en vigencia del pacto. El promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses anteriores completo a la celebración del pacto. Si yo tengo trabajadores que tienen sueldos variables, se van a complementar estos últimos 3, ¿ya? Debe contener, además, la jornada de trabajo, reducida en el caso de que sea una reducción de trabajo, la declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen los requisitos establecidos en el presente título, ¿ya? A lo menos debe contener esa declaración, individualización de las partes,
la duración y fecha de entrada en vigencia del pacto, el promedio de las remuneraciones imponibles, y en el caso de que nos acojamos a una jornada reducida, también cuánto va a ser esta jornada. ¿Cómo lo hago? A través de la plataforma que la Dirección del Trabajo va a habilitar para esos efectos de manera electrónica. Vamos a ver si existe otra pregunta. Ya. Señora Paula, por favor, ¿qué sucede con los trabajadores cuyos empleadores no pagan las cotizaciones? Si eso sigue así, podría cogerme en abril. Como les decía, efectivamente, la ley también en este momento, entendiendo esta situación de excepcionalidad, comienza a exonerar a los trabajadores que puedan pagar a los empleadores que paguen las cotizaciones previsionales, lo cual se van a devengar con posterioridad. Si están tan declaradas, efectivamente, la señora Rosa puede acogerse sin ningún tipo de problemas al seguro de cesantía, o sea, a lo que establece esta ley a través del seguro de cesantía. ¿Cómo se va a financiar? Hablamos ya cómo se va a financiar y se va a pagar a través de los fondos. Si mis fondos son insuficientes, va a entrar el fondo solidario del Estado y aquí el Estado va a inyectar una cantidad alta de dinero al fondo de seguro de cesantía. La remuneración de pago va a ser de un 70% de la remuneración bruta, ¿ya? Y las cotizaciones previsionales van a seguir siendo de cargo del empleador. Tenía varias preguntas, las vamos a ver todas. Para poder pasar a la suspensión, no por acto de autoría. Durante el pacto de suspensión le corresponderá al empleador pagar su porcentaje del seguro de cesantía. Así, efectivamente, usted tiene que pagar lo que es todo lo que establece el artículo 58 del Código del Trabajo, ¿ya? Lo único que no se va a pagar durante la suspensión laboral es la remuneración y todos los demás conceptos que se consideran remuneracionales, pero lo que tiene que ver con seguros sociales y previsionales deben seguir siendo pagados por el empleador. ¿Qué pasa con las personas que tienen visa sujeta a contrato? ¿Puedo preguntar eso por acá? Bueno, yo específicamente soy abogada de migración del municipio, así que una pregunta bastante inteligente al mío. Aquí con el tema migratorio, yo creo que vamos a tener que hacer algo distinto, además de que también se ha modificado un poco la situación. ¿Cuál es la pregunta específicamente? Me gustaría que me refiriera cuál es la pregunta, porque la visa sujeta a contrato no tendría ninguna afectación al respecto. O sea, si su pregunta es que si se puede acoger a este beneficio, completamente sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ya? Estar afiliado al seguro de cesantía, tener 3 cotizaciones, ¿ya? Continuas, o en su defecto 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, y que las últimas 2 cotizaciones del seguro de cesantía hayan sido pagadas por mi empleado. En el caso 3, reducción de jornada de trabajo, ¿solo bajo estaría imposible? ¿En situación normal no estaría permitido? ¿Ya? En situación normal, efectivamente, pues, habría que cambiar todo lo que son hacer un anexo de contrato o finiquitar y volver a contratar al trabajador bajo una jornada distinta, en este caso 22.5, también modificar su remuneración. Ya, pero esta ley te lo franquea, así que yo creo de que es necesario poder hacerlo bajo lo que establece la ley. Vamos a seguir entonces, ahora vamos a llegar a entrar a lo que es pacto de suspensión. Pacto de suspensión. Suspensión de la relación laboral cuyos empleadores sean afectados total o parcialmente en su actividad. Yo creo que aquí es donde nos vamos a encontrar, si salimos del rubro gastronómico, es aquí donde nos vamos a encontrar con nuestra gran masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente todas las actividades están viéndose afectadas por esta situación. O sea, hay gente en la calle, todos tenemos tiempo de estar en nuestras casas, podemos cocinar, podemos hacer otras cosas. Hay mucha gente que va a estar quedando cesante. Mi gran preocupación tiene que ver con esto, con la crisis económica que vamos a enfrentar, con los periodos de cesantía.
y ahí donde tenemos que estar más juntos que nunca, yo creo, y las personas que podemos gozar un poco más de estabilidad, también darle la mano al que está al lado. ¿Qué es lo que establece la ley en su artículo 5? De que los empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente podrán suscribir con él o los trabajadores que estén afiliados al seguro de cesantía, bajo los mismos requisitos, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, ¿ya? Este pacto podrá tener una vigencia máxima de 6 meses, ¿ya? El caso de que durante la vigencia del pacto máxima de 6 meses, ahí quedamos. Yo estoy con mi pacto de suspensión, ¿por qué? Porque mi actividad se vio mermada, ¿ya? Ahí estoy afectado total o parcialmente de poder seguir ejerciendo la actividad comercial, por lo cual suscribo este pacto con mi trabajador. Pero esperemos que no pase. Nosotros en Los Ángeles estamos con un control sanitario bastante fuerte, salimos, digamos, de la realidad nacional porque tenemos muy poco contagio. Sin embargo, espero que, de verdad, insisto, que espero que no pase. Sin embargo, por ejemplo, se decreta cuarentena total en la ciudad de Los Ángeles. Por lo cual, yo tenía mi pacto de suspensión, pero existe un decreto, un acto o declaración de autoridad, ¿cierto?, que va a señalar de que efectivamente yo no puedo seguir ejerciendo mi actividad, por lo cual ese acto de autoridad, digamos, pasaría a subrogar a mi pacto, digamos, más común y corriente, que tiene que ver solamente con la merma de mi actividad comercial, ¿ya? Una vez dicho esto, vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿ya? Primero que todo, el pacto debe constar por escrito. Debe constar por escrito bajo las mismas cláusulas del artículo 12 de la ley, que es individualización de las partes, ¿ya? Se hace a través de la plataforma, insisto, se hace a través de la plataforma que va a habilitar la inspección del trabajo hasta el día de ayer, que fue el que tuve la comunicación con la información desde la inspección del trabajo provincial de la ciudad de Los Ángeles. Esta plataforma aún no está habilitada, pues se está trabajando en ella, que debe contener mi pacto, individualización de las partes, ¿cierto? Obviamente el rol único tributario de mi empresa o en su defecto de mi persona natural y también el de mi trabajador para efectos de pago de seguro de cesantía. La duración y fecha de entrada en vigencia del pacto, mínimo 1 mes, máximo 6, en este caso de cuando yo me acojo a la suspensión por el impacto que ha tenido total o parcialmente en mi actividad comercial, el promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos 3 meses, y en el caso de que sea una reducción de jornada de trabajo, la reducción de jornada de trabajo reducida. Ya, esencialmente eso. Hablamos delante de que yo les puedo hacer algún tipo de modelo para que ustedes les puedan ir replicando y teniendo un checklist, porque obviamente la plataforma de la inspección del trabajo va a tener obviamente los requisitos ahí establecidos, ¿ya? Como digo, el pacto debe constar por escrito. Segundo, el trabajador debe estar afiliado al seguro de cesantía. Los trabajadores tendrán derecho a seguro de cesantía siempre que registren 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores al decreto de autoridad o en su defecto el pacto que yo suscribo en forma voluntaria con mi trabajador, o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, ¿ya? Me podrán decir, ¿qué se refiere continua o discontinua? Por ejemplo, ¿ya? No tengo las 3 cotizaciones, pero tengo que tener al menos 2, ¿ya? Porque eso después me lo exige la ley. Tengo 2 meses trabajando con mi trabajador, ¿ya? 2 meses que trabaja conmigo, yo le he pagado el seguro de cesantía, pero él estuvo 64 meses antes, ¿ya? Y no tiene seguro de cesantía. Pero resulta que antes sí había trabajado. Entonces la idea es que durante los últimos 12 meses tenga 6 cotizaciones pagadas, pero que las últimas 2 deben ser conmigo. O en su defecto, 3 cotizaciones previsionales, o sea, de seguro de cesantía pagadas conjuntamente, ¿ya? El empleador, ¿qué deberá hacer? Deberá presentar, nuevamente volvemos a lo mismo, ante la sociedad administradora de fondos de cesantía, preferentemente de forma electrónica. Insistimos en que la idea es que no haya aglomeraciones de personas, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de la situación de hecho y las partes serán personalmente responsables de la veracidad de las declaraciones del documento.
O sea, aquí yo no acompaño mi acto de declaración de autoridad, sino que lo acompaño una declaración jurada simple, no notarial, ya jurada simple, y la que deberá dar cuenta de la situación que ahí me está afectando, ya, de que efectivamente el mermado es lo que tiene que ver con mi actividad comercial, y las partes serán personalmente responsables de la veracidad de la declaración del documento. Para efecto de fiscalización de la administración de fondos de cesantía, esta remitirá mensualmente a la Dirección de Trabajo la nómina de los empleadores y sus respectivos trabajadores que suscribieron al pacto. La Dirección de Trabajo, en conocimiento de todos estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de estos requisitos. ¿Ya? Por eso los efectos jurídicos del pacto de suspensión temporal de la relación laboral, la suspensión de los efectos del contrato implicará el cese temporal por un periodo máximo de 6 meses, el trabajador que ha suspendido de la obligación de prestar servicios y el empleador que ha suspendido de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que constituyen remuneración, de acuerdo al artículo 41 del Código del Trabajo. Se suspende el que yo vaya a trabajar, se suspende el que mi empleador me pague, pero la relación de subordinación y dependencia subsiste, ¿ya? Se reputa que sigue existiendo, digamos, para todos los efectos posteriores. El empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, ¿ya? El pago de seguro social de la ley 17.744, que tiene que ver con enfermedades profesionales, se calculará sobre el 50% de la remuneración. El empleador, durante este periodo, solamente podrá despedir al trabajador bajo el artículo 161 del Código del Trabajo, ¿ya? O sea, necesidades de la empresa. Si yo efectivamente digo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando con esta persona, no puedo, lo que sea, y solamente después despedirlo bajo el artículo 161 del Código del Trabajo. Y también el trabajador tendrá derecho durante este tiempo a licencias médicas y a los subsidios de cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, si incluso se hayan pagado o no las cotizaciones previsionales. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esta situación? Vamos a ver qué tenemos acá. Ya. Efectos jurídicos del pacto de suspensión laboral, ahí está. ¿Hay dudas al respecto? Por favor, me las van haciendo para poder saber. Para poder pasar a la siguiente, que tiene que ver con la reducción de jornada. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer como un mapeo, ¿ya? De la reducción de jornada, ¿ya? Suspensión de la relación laboral cuyos empleadores sean afectados total o parcialmente a su actividad, de acuerdo al artículo 5, ¿ya? Los empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente podrán suscribir él o los trabajadores que estén afiliados al seguro de cesantía personalmente, previa consulta a la organización, en el caso que existiera sindicato, ¿ya? Por lo cual, perfecto. La vigencia de este pacto solamente podrá ser por un plazo máximo de 6 meses, y en el caso que durante la vigencia del pacto se decrete un acto de autoridad, ¿cierto? Una declaración de autoridad de conformidad al inciso primero del artículo primero, se interrumpirá su vigencia, lo que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de autoridad. Por lo cual, tengo que hacer un pacto, un acuerdo de suspensión de relación laboral con mi trabajador. Máximo 6 meses. Yo lo que estoy recomendando es de que este pacto sea de 30 días, o sea, que sea de un mes. Porque lo que no sabemos es que esta situación es tan dinámica de que puede cambiar o para bien o para mal de un momento a otro. Por lo cual, máximo 2 meses, no creamos de que esto puede estar 6 meses de esta situación o de esta forma. Máximo 2 meses, dependiendo también mi capacidad económica. Pero no caigamos la desesperación y hagamos un pacto de suspensión inmediatamente de 6 meses. Entendamos también que nosotros no podemos contratar a otras personas para estos efectos, ¿ya? Los requisitos: el pacto debe contar por escrito, el trabajador debe estar afiliado al seguro de cesantía,
Como lo volvemos a repetir, cotizaciones de los últimos 3 meses de Seguro Santía, en su defecto, 6 meses continuas o discontinuas de los últimos 12 meses, y las últimas 2 cotizaciones deben ser pagadas por el empleado con quien suscribe el pacto, ¿ya? Se presenta preferentemente de manera online en la Dirección del Trabajo a través de la plataforma que la Dirección del Trabajo va a habilitar para estos efectos. ¿Quién hace la fiscalización? Es la Dirección del Trabajo hará la fiscalización y verá la veracidad de que efectivamente los requisitos o los fundamentos por los cuales yo me acogí a esta situación son reales. En el caso de que esta documentación o los fundamentos de hecho y de derecho que yo haya presentado para poder acogerme, para que mis trabajadores acogieran esta solicitud, no son reales, voy a tener que verme afecto a las multas y sanciones que establece la misma ley. ¿Ya? ¿Duda al respecto? No hay ningún tipo de duda porque yo creo que aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de situaciones. Matías, ¿no hay duda al respecto? Entonces, mi pacto lo debo suscribir a través de la plataforma que hará la inspección del trabajo. ¿Quién paga la remuneración de mi trabajador? El seguro de cesantía. ¿Quién paga las cotizaciones previsionales de mi trabajador durante este pacto de suspensión? El empleador. Todo lo que es las cotizaciones previsionales y seguridad social. ¿Ya? ¿Subsiste la relación de subordinación y dependencia? Sí. ¿Cuál es el plazo mínimo para celebrar mi pacto? Un mes. ¿Cuál es mi plazo máximo para celebrar el pacto? 6 meses. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? A través de la plataforma de la Dirección del Trabajo que habilitará para estos efectos. Si yo decido terminar mi relación laboral con mi trabajador, de la única forma que lo puedo hacer durante el periodo de pacto de suspensión es a través del artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, necesidades de la empresa. Ojo, que están completamente prohibidos de vincular a los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor a raíz del COVID-19, ¿ya? También lo establece la ley. Importante, la ley es con efecto retroactivo. Comienza a regir, aunque se haya promulgado con posterioridad, desde el día 18 de marzo del 2020, cuando se decreta el estado de catástrofe por calamidad pública. ¿Ya? Decreto Supremo número 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por si alguien quiere echarle una mirada por ahí. ¿Ya? Estamos entonces, voy a ir bajando porque me han dicho todo el rato que no bajo las diapos, así que lo voy bajando. Recuerden firmar la lista de asistencia, por favor, de todas las personas que están acá, por lo que estoy viendo hay 73 personas escuchando este stream vía Zoom, que es una plataforma que yo había escuchado por ahí algunos amigos que me decían de que efectivamente era bastante entretenida para trabajar, que no la había compartido, no la había utilizado. Y aunque me ha costado un poco, como lo han podido ver, lo hemos ido desarrollando bien. Por favor, quedo atenta a sus consultas, yo creo que es súper importante que podamos ir viendo. A mí me salen 73, María. ¿Por qué será? ¿Ya? Buenos días. Se me hizo un poco difícil ingresar, no tenía cuenta por lo que me demoré. Trabajo en una constructora y tengo contrato a plazo fijo y vencen el 30 de abril. ¿Qué debo hacer para que mis trabajadores puedan acceder al seguro de cesantía? Trabajo en una constructora y tengo contrato a plazo fijo y vencen el 30 de abril. ¿Qué debo hacer para que mis trabajadores puedan acceder al seguro de cesantía? En este caso, hay un término de relación laboral. En este caso, como hay un término, o sea, va a existir sí o sí un término de relación laboral, ya que efectivamente tu contrato a plazo fijo, debes acceder, ¿cuál es tu nombre? Señora María José. Debes acceder, o sea, tus trabajadores van a tener que acceder al seguro de cesantía por la vía regular, digamos por la vía ordinaria, no es opcional como esta, ¿ya? Porque lo que ofrece esta ley finalmente, no lo que yo, pero lo que ofrece esta ley es de que la relación laboral subsiste. Por lo cual, en este caso, como ustedes tienen un contrato a plazo fijo por obra faena y va a terminar el 30 de abril, ellos deben acogerse al seguro de cesantía bajo la legislación de la ley 19.728, que es el seguro de cesantía, y la causal de término de relación laboral como establece bien el Código del Trabajo. ¿Ya?
Terminando una vez con este pacto, con el pacto de suspensión, porque mi empresa se vio mermada, vamos a ir a lo que es el pacto de reducción de jornada de trabajo, ¿ya? Artículo 7º y siguiente de la Ley de Protección al Empleo. Los empleadores y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo, la Ley 19.728, personalmente podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el artículo siguiente, ¿ya? Aquí es importante porque en este caso yo no voy a tener que fundamentar a través, exponer en relación a fundamentos de hecho y de derecho, de que he tenido algún tipo de merma económica, o en su efecto, en el otro pacto, a través de usar alguna declaración de autoridad, ¿cierto? Un acto de declaración de autoridad. Acá yo debo estar dentro de los requisitos que me franquea la ley, ¿ya? Primero, tratándose de empleadores contribuyentes del impuesto al valor agregado conforme al artículo de la ley, hayan experimentado, en el fondo, primera categoría, ¿ya? Hayan experimentado a contar de octubre del 2019, es decir, que aquí nos incorpora lo que tiene que ver con la disminución de mis ingresos en mi actividad comercial a raíz del impacto del estallido social, ¿ya? Había implementado una evaluación del promedio de su cuenta declarar servicio en impuestos internos en un periodo cualquiera de 3 meses consecutivos que exceda de un 20% calculado respecto al promedio de sus ventas declarado en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Es decir, de que en este caso lo que yo tengo que hacer es, si yo desde octubre del 2019 estoy viendo que mi negocio está completamente mermado, producto primero del estallido social, posteriormente quizás subió un poco en el verano, pero ahora ya bajó derechamente, debo solicitar al Servicio de Impuestos Internos que me entregue un documento que acredite que efectivamente yo he recibido un 20% de ingresos mínimos mensuales en relación al año 2018, 2017, 2016. ¿Ya? Eso específicamente. Aquí hay una... Un segundo, por favor. Además, también me puedo encontrar en un procedimiento concursal. Si yo me encuentro en un procedimiento concursal de reorganización, según la ley 20.720, que tiene que ver como con la ley de quiebra, ¿ya? También me puedo someter a esta reducción de jornada laboral. También que me encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, según la ley de reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis contenida en el artículo de la ley 20.416. Y aquellos empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad de resolución que se refiere al artículo 1 de la presente ley. Ya necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su conformidad operacional o para proteger eficazmente la vida de sus trabajadores. Acá lo vamos a ver. Aquí está. ¿Quiénes pueden suscribir este pacto? ¿Ya? Los contribuyentes de IVA cuya disminución promedio de ventas por un periodo de 3 meses consecutivos exceda el 20% respecto al promedio de ventas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Lo que hablamos delante. Servicio de impuestos internos, ahí me tiene que certificar de que efectivamente yo he tenido una disminución de hasta un 20% en relación a los 3 años anteriores. Que se encuentre en un procedimiento concursal de reorganización, que se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, ¿ya? O en su efecto, aquí está lo que nosotros los abogados denominamos bolsillo de payaso, o sea, cuando ya podemos empezar a interpretarlo, que se trata de empresas, establecimientos o faenas que no puedan paralizar su actividad y requieran reducir la jornada de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional
o para proteger eficazmente y la vida y salud de sus trabajadores. O sea, no estoy dentro del acto de declaración, ¿ya? No puedo parar de trabajar. Tampoco tengo la solvencia económica para poder seguir pagando las remuneraciones porque no me están dando la plata que siempre me entra. Y además debo proteger, no debo exponer, ¿cierto?, a mis trabajadores a que estén durante una jornada laboral de 9 horas, si los pueden estar 4.5, por lo cual también estoy protegiendo su integridad física y de salud. ¿Ya? En ese caso, yo puedo suscribir la reducción de jornada laboral. El trabajador va a recibir la remuneración proporcional de lo que me va a trabajar. Puedo reducir la jornada laboral hasta en un 50%, hasta en un 50%, ¿ya? No más. Y le voy a pagar a mi trabajador en relación a la suspensión. Por ejemplo, ya, tengo un trabajador que gana 400.000 pesos por 45 horas a la semana, ¿ya? Ocurre de que yo lo voy a bajar a 22.5, por lo cual le voy a bajar la remuneración al 50%, ¿ya? Respecto de esta remuneración, yo pago las cotizaciones previsionales. Y en ese caso, mi trabajador, que esté afiliado al seguro de cesantía, que tenga las últimas 3 cotizaciones del seguro de cesantía pagadas, o que tenga dentro de un periodo de 12 meses 6 continuas o discontinuas, y que las últimas 2 hayan sido conmigo, podrá acceder al seguro de cesantía, quien lo va a remunerar de un 25% de la remuneración total bruta. Es decir, que en estricto rigor, yo le voy a pagar proporcionalmente lo que me va a trabajar, que puede ser máximo un 50%, ¿ya?, de la reducción de la jornada laboral, y además él va a poder complementar esta remuneración por el periodo, digamos, de reducción que va a trabajar conmigo, un 25% de su remuneración bruta a través del seguro de cesantía. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Me preguntas respecto a esto? Sí. Paula, ¿Ah? la Camila aquí, es que no me quedó claro el ejemplo ese, ¿lo podía dar con números? Finalmente el trabajador terminaría recibiendo el 75% del sueldo. Claro, ¿Cómo es en ahí? ese caso, Cami, por ejemplo, si ya, yo bajo la figura, yo ya he celebrado este pacto con algunos empleadores, ya lo suscribí el mismo día que entró en vigencia la ley. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? El empleador en este caso en concreto es que a todo su personal le redujo a un 22.5, ¿ya? La jornada laboral. Por lo cual, se le va a pagar la mitad de la remuneración. Pero puede ser de que el empleador requiera bajar la jornada laboral en un 25%, en un 20%, en un 15%, dependiendo, ¿ya? En relación a eso va a tener que pagar la remuneración y en relación a eso va a tener que pagar las cotizaciones previsionales. Pero el seguro de cesantía opera sí o sí respecto al 25% de la remuneración del trabajador. ¿Me entiendes? ¿Se explica? ¿Es el 25% de la remuneración rebajada o de la remuneración inicial? De la remuneración estipulada en el contrato. Ah, ok, vale, ahí me queda claro. Claro. Entonces, eventualmente, bueno, yo creo que como que los empleadores que se quieran acoger a esta situación van a reducir el 50%. Trabaja la mitad, le pago la mitad del sueldo y se puede asignar a un 50, a un 25%, por lo tanto quedaría en un 75% en este caso de la remuneración, pero yo como trabajador estoy trabajando solamente la mitad del tiempo. ¿Ya? Buenos días. Trabajo en un restaurante, no me han desvinculado como tal porque no me han invitado, pero cerraron el restaurante hasta junio. Tengo contrato indefinido que necesito para acogerme a... Bueno, en este caso, en el caso de la señora María Rodríguez, hay un acto de declaración, hay una declaración o sea, un acto de resolución sanitaria. Por lo tanto, estaríamos dentro del primer principio, ya dentro de la primera situación. En este caso, señora María, sería bueno de que su empleadora o empleador, el dueño del restaurante, pudiese tomar conocimiento de esta ley y pudiese ver la opción de qué es lo que más le conviene en este caso para con sus trabajadores. Pero efectivamente es el empleador en este caso quien debe
hacer el trámite, o en su defecto, si no lo hace, también presencialmente lo puede hacer el trabajador. ¿Cuáles son los requisitos? Los que hablamos delante. Tener el acto de autoridad, tener el acuerdo, el pacto y hacer la solicitud a través, en forma electrónica, al seguro de cesantía con la individualización del empleador y la individualización del trabajador. Bien. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Espero que sí. Empleadores. Ya vamos a seguir entonces. En el caso, para poder yo acogerme a la reducción de jornada laboral, los trabajadores con contrato indefinido deberán tener a lo menos 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. Aquí cambia la figura, ¿ya? En el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo por obras, faenas o servicios, 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. Cumplir con un número mínimo de cotizaciones desde que se devengó el último giro por cesantía. Porque eventualmente yo también puedo haber hecho ya uso de mi seguro de cesantía con más poco tiempo. Sin embargo, estos son los requisitos que debo tener. El plazo para contar las cotizaciones es de 24 meses anteriores a la fecha del pacto de reducción de jornada laboral. Y las últimas cotizaciones por el empleador, que debo tener las 3 últimas cotizaciones por el empleador que suscriba el pacto de reducción de jornada de trabajo. Ya. En este caso, quiero como empleador suscribirme a la reducción de jornada laboral, suscribir la reducción de jornada laboral con mis trabajadores. Los que tengan contrato indefinido, debo tener 10 cotizaciones del seguro de cesantía pagadas. Las que tengan contrato por obra faena deben tener 5 cotizaciones, ¿ya? Deben cumplir con el número mínimo de 5 o 10 desde que hicieron uso del fondo de seguro de cesantía. El plazo para contar estas son de 24 meses y las 3 últimas cotizaciones deben ser conmigo, ¿ya? Yo como empleador para poder suscribir el pacto de reducción de jornada, ¿ya? Y en el caso de que exista algún trabajador que esté gozando alguno de los foros laborales que establece la ley, no debo suscribir ningún tipo de pacto de disminución de jornada laboral. La característica de todos los pactos es que se pueden firmar durante la vigencia de esta ley. Recordemos que tiene efecto retroactivo. La vigencia máxima del pacto de reducción de jornada laboral es de 5 meses para los trabajadores con contrato indefinido y 3 meses duración indefinida por obra faena, o sea, duración por obra faena. La duración mínima es de 1 mes. Ya no se puede pactar ejecución diferida, o sea, yo no puedo pactar el día que eso va a suceder en un tiempo posterior. Finalizado el plazo del pacto, se restablece de pleno derecho las condiciones contractuales originales. Se suscribirá preferentemente de forma electrónica en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Las menciones son las del artículo 12 que hemos hablado ya, y la terminación del contrato durante la vigencia del pacto o después de este será en relación a las indemnizaciones legales o convencionales de acuerdo a lo que establece la relación contractual anterior o la vigencia del pacto. ¿Ya? ¿Dudas? Porque ya estamos terminando en relación a esto. ¿Hay dudas? Aquí está. Les pedimos que puedan registrarse en el siguiente link para enviar la presentación. ¿Cómo justifico en ACC la reducción de la jornada laboral? La jornada laboral, como lo vimos, solamente procederá en el caso de que efectivamente yo haya tenido una disminución de mis ventas de un 20% desde octubre de este año en un promedio de venta en el mismo periodo. Que se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización, que se encuentra en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, ¿ya? Que se trata de empresas, establecimientos o faenas que no puedan paralizar su actividad
y requieren reducir la jornada de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. ¿Ya? Solamente en esas condiciones yo puedo tomar la alternativa de la reducción de jornada laboral. Entonces, bajo esas condiciones es como yo sustento y justifico ante la AFC de que me voy a someter a la jornada laboral, ¿ya? O sea, la reducción de jornada laboral. Solamente bajo esas tres condiciones. Otras disposiciones de la ley, la fiscalización de esta ley corresponde a la Dirección del Trabajo. Se establece sanción penal a los que obtuvieran mediante simulación o engaño complemento de presentaciones o beneficios mayores a los que les corresponda y al que faciliten los medios para la comisión de estos ilícitos. Es decir, que yo mienta, intente engañar al sistema para poder obtener algún tipo de ventaja, o en su efecto no genere la reducción de jornada laboral y sí haga que mis trabajadores se necesiten el 25%, por ejemplo, ¿ya? O en su efecto no haga un pacto de suspensión real solamente para simularlo para obtener algún tipo de beneficio. Que es un beneficio entre comillas, porque no olvidemos de que son los fondos del seguro de cesantía del propio trabajador, ¿ya? Entonces, haber una inyección estatal, sí, pero eso solamente va a proceder este fondo solidario de la inyección estatal cuando el trabajador ya no tenga o no tenga los fondos suficientes para poder pagarse a sí mismo, digamos, ¿ya? Se establece una figura excepcional de responsabilidad penal de las personas jurídicas, multa, beneficio fiscal y prohibición de celebrar el contrato con el Estado por 2 años y penas de un simple delito en el caso de que ello falsifique o haga simulación o fraude respecto a instrumentos para poder obtener algún beneficio de esta ley. ¿Ya? Durante 6 meses o existiendo un estado de catástrofe, no se puede despedir, disculpen, a ningún trabajador por caso o fortuito o fuerza mayor basado en el COVID-19, ¿ya? Además de que los empleadores que lo hicieron con anterioridad a la vigencia del estado de catástrofe del 18 de febrero, o sea, el 18 de marzo del 2020, en palabras simples, pan para hoy, hambre para mañana, porque no se cumplieron los requisitos establecidos en la judicatura del derecho laboral, por lo cual pueden ser fácilmente impugnados en los tribunales laborales con posterioridad. Y la ley comenzará a regir desde su publicación en el diario oficial. ¿Ya? Voy a dar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es ptapia, de Paula Tapia, @losangeles.cl. Mi número de teléfono es el 432-409-437. Les recuerdo que soy abogada del municipio, trabajo en la oficina municipal de intermediación laboral, también estoy encargada de todo lo que es derecho migratorio dentro del municipio y trabajar directamente con los extranjeros residentes en nuestra comuna. Voy a dejar la presentación, también mi correo electrónico, mi número de teléfono, pueden seguir haciendo las consultas porque esto es incipiente. Esta es una legislación que está en pañales, por decirlo de alguna forma, vamos a seguir viendo y yo me voy a coordinar, claro, con los chicos que trabajan en el centro de negocio, con Manuel, para poder ir viviendo las situaciones caso a caso, porque cada empleador y cada trabajador, digamos, es un mundo. Así que muchas gracias espero haber sido clara a través de estas nuevas plataformas que nos entrega estas situaciones excepcionales y que haya sido un aporte para poder dejar un poco más despejadas estas dudas a ustedes como empleadores. Así que abiertos los canales para poder seguir comunicándonos, voy a estar atenta a su requerimiento. Como municipalidad, si bien hemos tomado los resguardos, nuestra autoridad comunal ha tomado los resguardos para que sus trabajadores puedan hacer la cuarentena, nosotros seguimos en lo que es modalidad de teletrabajo, por lo cual mi jornada laboral sigue siendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por lo cual dentro de esa jornada voy a seguir respondiendo todo lo que tenga que ver con mi pega. Así que con toda la libertad del mundo les dejo mi correo electrónico, ptapia@losangeles.cl, para que puedan hacer las consultas que requieran. Un abrazo, fuerza y que tengan un excelente día.
Ah, y me recuerdan que todos firmen la lista, por favor. Que estén muy bien, excelente día. Pucha, mi primera experiencia sí, no sé, caso ha sido muy buena, pero intenté hacerlo lo mejor posible.